Bueno, bienvenidos a este espacio de entrevistas inmobiliarias. Hoy tenemos una invitada muy especial para hablar de todo el tema de licencias, de todo el tema de curadurías. Estamos con Valentina Subiría, arquitecta especializada en Derecho Urbano. Valen, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, Luis, me mucho gusto. Qué chévere que abras estos espacios. El día de hoy que vamos a estar contestando y precisando muchas cosas de normativa, muchas dudas que de pronto podemos tener y a veces no sabemos a quién podemos acudir. De eso se trata. Entonces, a grandes rasgos, vamos a entender qué es una curaduría, cuándo uno tiene que acudir a ella dentro de tu proyecto inmobiliario. Y vamos a colocar sobre la mesa los casos más comunes, desde hacer co-living, que está muy famoso hoy en día, hacer una parcelación campestre, comprar una tierra y dividirla y revender los pequeños lotes, hacer un edificio de apartamentos o apartaestudios, constituir una propiedad horizontal, temas que son muy importantes en el proceso de las inversiones inmobiliarias. Y bueno, pues chévere que estés acá como nuestra experta invitada. Vale, en primer lugar, ¿cuándo alguien necesita ir a una curaduría? ¿Y a qué va? Bueno, las curadurías son importantes en el momento que nosotros vamos a hacer algún tipo de remodelaciones, vamos a distribuir un espacio, queremos ampliar nuestra vivienda, de pronto construir un piso adicional, construir un área adicional, demoler, modificar. Cuando necesitamos hacer una propiedad horizontal también es indispensable pasar por curaduría. Eh, digamos que la curaduría la buscamos en todos los procesos que necesitamos desarrollar nuestro inmueble. Ya. ¿Y la curaduría para qué está? ¿Qué te da en últimas? ¿Cuál es el objetivo cuando uno va a una curaduría? O sea, que haciendo como preguntas como desconocida todo, pero... Bueno, la curaduría lo que te entrega, digamos, el resultado, el entregable, es la licencia. Llámese licencia de construcción en modalidad de demolición, en modalidad de modificación, de ampliación. Y lo que significa tener una licencia es que tú tienes el permiso, es el documento que te da la autorización previa, porque la licencia se debe solicitar de forma previa a la ejecución de cualquier obra. Entonces es el permiso para que tú puedas adelantar todas las obras con tranquilidad y que de pronto no vayas a tener la incertidumbre, primero, de que no conoces las normas urbanísticas que te aplican en ese predio. Segundo, saber que estás cumpliendo pues con todo el tema de aislamientos, de índices, de todo lo que vayas a desarrollar. Entonces, No, de, súper. Para resumirlo ahí entonces, uno va a la curaduría con el objetivo de presentar su proyecto inmobiliario, llámese remodelación, construcción, lo que sea. Yo presento mi proyecto, ahí puedo validarlo, confrontarlo con la norma de ordenamiento territorial de la ciudad donde yo esté. Me indican cosas que son como las que tú decías, aislamiento, es decir, si me debo separar del vecino, ya sea el del lado, el de atrás, enfrente. Entiendo la norma que me rige, qué tanta cantidad puedo construir, qué tanta espacio del lote puedo ocupar. Y al final sí cumplo con una lista de chequeos que personas como tú nos hacen y rayan a más no poder todos esos planos y los devuelven. Cuando se cumple todo eso, entonces inicia el trámite de obtener la licencia, que sería el permiso, ¿cierto? Es correcto. así es. Si uno dice no voy a hacer ese trámite, arranco a construir, ¿a qué me estoy exponiendo si construyo sin licencia? Bueno, es un riesgo que tú estás, yo creo que el primer riesgo es que estás recayendo en una infracción urbanística, ¿cierto? Ese es como el primer riesgo y te puede llevar a una sanción, a lo que llamamos una multa. En el tema de infracciones urbanísticas, algo importante es que no simplemente pagas la multa, como usualmente pasa, digamos, una infracción de tránsito. Tú pagas la multa y puedes seguir conduciendo normal. En las infracciones urbanísticas no es así. Tú pagas la multa, pero además debes demoler lo que hiciste mal, lo que no correspondía con la norma. Entonces, en primer aspecto, digamos que es un riesgo no viable, diría yo, porque estás poniendo en riesgo tu inversión. La segunda es la más importante, de que tú ya tienes un ideal y una proyección de lo que quieres desarrollar en tu predio. Entonces, eso lo que debemos hacer es afinarlo con la norma urbanística para tú saber un ejemplo. Si tú quieres desarrollar en tu lote 5 apartamentos, pues revisar si la norma te lo permite o no te lo permite. El otro ejemplo es, digamos, que tú compres el lote o la casa de tus sueños, le quieras hacer remodelaciones, quieras construir una piscina y vas a curaduría y te dicen, no, es que acá no puedes construir una piscina en esta zona porque es una zona protegida, como las viviendas campestres.
Entonces el primer ítem es que puedes acompañar la norma con todos tus sueños para que puedas desarrollar tu proyecto como lo tienes proyectado y amarrado a la norma urbanística. Bueno, pongamos casos sobre la mesa para pronto ir acercando lo que podamos vivir cada uno de nosotros. Hablemos de un producto inmobiliario que está cada vez, creo que toma más fuerza, ¿sí? Y es construir un coliving, es tomar una vivienda, las tradicionales casas con un tamaño grande, pero que hoy en día las familias tal vez no son tan grandes pues, para ocupar ese espacio. Y dice, bueno, podemos tomar esta casa y redistribuirla ya sea, tumbo algunas paredes, modifico, organizo habitaciones con baño privado en algunas ocasiones, o la tumbo y construyo el coliving, que son varias habitaciones con baño la mayoría y unas zonas comunes como una sala o una cocina. El que quiera hacer un coliving hoy en día necesita o no necesita ir a una curaduría a solicitar licencia, o en qué casos requeriría solicitar licencia. Luismi, el tema del coliving, digamos que en términos generales, siempre lo que yo recomiendo es que vayan acompañados de un equipo, porque no todos los casos son los mismos. Digamos, no es lo mismo tú proyectar un coliving en un lote que tú vas a tomar desde cero, donde vas a tener que proyectar una construcción nueva, versus cuando ya hay una vivienda existente y tú vas a proyectar nuevas viviendas. Porque para la norma urbanística son dos aspectos totalmente distintos. Para uno te van a exigir toda la norma urbanística en cuanto a parqueaderos, en cuanto a índices, aislamientos, ventilación e iluminación de los espacios, y de pronto para una vivienda que ya está existente pues no va a ser igual el tratamiento. Entonces lo principal es ir de la mano de un experto que te pueda asesorar en qué modalidades de licencia te aplica, cuáles no te aplican. Y sí o sí, mi recomendación sería pasar por una curaduría en caso de que tú lo quieras pues legalizar, porque finalmente pasas a la curaduría para hacer un tema de legalización. Ya. Te pregunto, y eso también puede ir, digamos, atacando un caso muy común que es hacer flipping, que es coger un inmueble destruido, remodelarlo y revenderlo. ¿En qué momento para hacer flipping o en qué momento para tomar una casa que, digamos, tiene 3 habitaciones y decir, yo esta casa la quiero convertir en 5 habitaciones y le voy a remodelar la cocina y adicionar tal vez un baño? Eso, digamos, para convertirlo en coliving, o que termina siendo más o menos similar cuando alguien toma una casa destruida y dice quiero modificarla para que quede más bonita y revenderla. ¿En qué caso necesitaríamos solicitar permiso o es una obra menor que puedo ir adelantando? Pues dentro de la norma nacional hay unas actuaciones que están permitidas sin licencia, las que llamamos reparaciones locativas. Las reparaciones locativas son las únicas que tú puedes realizar sin pedir una licencia de construcción, que son enchapes, mantenimiento de redes, pintura, digamos, obras estéticas. Pero ya cuando ustedes van a hacer una modificación, cuando tú quieres distribuir un espacio, generar un baño adicional, sí debemos pasar por curaduría. Además, digamos, del documento que te va a dar el permiso previo, creería yo que la licencia te da a tu proyecto una valorización, porque al tú construir sin licencia, pues en documentos no tienes nada. Pero si tú construyes y lo ejecutas de acuerdo a tu licencia de construcción, tú ya adquieres una valorización de ese predio, de ese proyecto y de cada apartamento. Porque si tú vas a ir de pronto al banco, el día de mañana te va muy bien con los apartamentos y quieres vender uno a uno, el banco te va a pedir la licencia de construcción. Perfecto. Y cuando, entonces, para ir concluyendo, si yo quiero, digamos, simplemente un tema de pinturas, enchapes, maderas, no necesito licencias, si son reparaciones locativas menores. Exacto. Pero si voy a adicionar habitaciones, si voy a adicionar baños, en ese caso sí requiere una licencia de remodelación, ¿cómo sería ahí? ¿Qué licencia? De modificación. Y ahí tendría que acercarme a una curaduría. Exacto. Normalmente, ¿qué me va a pedir una curaduría? Si yo vengo y les digo, vale, tengo una casa, actualmente esos son los planos, bueno, para no adelantarme, ¿qué me van a pedir? Y si yo voy con una idea, quiero hacer, ¿sí? No necesariamente quiero generar, digamos, unidades aisladas tipo apartamentos o apartaestudios, ahora entraremos en eso. Es simplemente más habitaciones, que es lo que normalmente compone un coliving. Normalmente, ¿qué me va a pedir la curaduría? ¿Qué debo presentarle? Bueno, para complementar un poquito a Luismi, hay algunos municipios que no tienen la figura de curaduría. Entonces es importante también porque ya el ente encargado sería planeamiento municipal. Digamos que los documentos para curaduría partimos de formularios únicos que están a nivel nacional,
Y creería yo que lo más importante siempre es, primero, revisar la tradición del inmueble, revisar el tema de quién es el propietario. A veces encontramos que hay predios que los propietarios fallecieron hace muchos años y no se ha realizado un proceso de sucesión. Entonces allí el proyecto queda frenado porque no puedes tramitar nada. Entonces lo primero sería ir a curaduría con el certificado de tradición, con el predial, para que en curaduría puedan revisar tu predio, para que ellos puedan específicamente revisarlo y llevar un avance de pronto de la distribución, porque con los planos arquitectónicos ellos te pueden asesorar y decir, mira, de acuerdo a la norma urbanística en este sector no podrías hacer esto, no podrías hacer esto. Creería que esos son los elementos o los documentos principales, y ya a rasgos generales pues se desprenden los planos estructurales, las memorias de cálculos, estudios de suelos, líneas de demarcación, bueno, una serie de requisitos que se van viendo indispensables dependiendo de nuestro proyecto. Ahí tocaste un punto muy interesante. Recreemos lo que es ese primer momento de ir a una curaduría, ¿vale? Porque puede que algunos ya lo hayan hecho, o puede que otros lo hayan hecho por primera vez. Entonces, chévere cuando uno vive las cosas, pero por segunda vez va más tranquilo. Entonces, contemos un poquito, o sea, tú vas, buscas una curaduría, primero todo puedes ir a cualquiera, o sea, no tienes que casar, no, que la que queda más cerca al sitio, puede ir a cualquiera, ¿cierto? Una vez llega una curaduría, ¿por quién pregunto? Hay que sacar cita, hay algunas personas especiales que me atienden. Contémosle un poquito, o sea, ese primer momento de ir a una curaduría y qué debo llevar, lo que tú dijiste, o sea, recrear un poco ese momento. Bueno, lo primero, súper importante lo que dice Luismi, es que las curadurías no están sectorizadas. O sea, las curadurías nacen dependiendo del número de habitantes de una ciudad. Entonces, digamos, en nuestro caso, en nuestra ciudad hay 3 curadurías. Yo puedo escoger ir a cualquiera de las 3, independientemente si me queda más cercana a una o me queda más cercana a la otra. Eso es lo primero. Lo segundo es que en las curadurías, pues algunas lo manejan con cita previa, otras citas virtuales, pero lo recomendable siempre ir es de forma presencial, llevar algunos documentos que puedan ayudar a identificar tu lote. A veces también es bueno llevar fotos, mira, esto es lo que se ha desarrollado en la cuadra, esto es lo que me gusta, quiero saber si estas escaleras así te permiten, si esto es interesante también eso. Vale, entonces, yo normalmente suelo, digamos, cuando hemos adelantado procesos así, incluso la primera visita ni siquiera la hacemos a veces con planos, no sé si tú lo sugieres. Normalmente solemos ir, como tú dices, con el predial, los documentos y todo, pues ustedes se meten al sistema ahí y identifican toda la información y uno empieza como a preguntar, que es como sería una especie de un concepto de la norma que aplicaría a ese sector. Uno normalmente hace unas validaciones comunes. En este sector y en esta zona, en este predio, ¿qué me permites construir? Bueno, preguntas normales que hacemos. Se puede hacer vivienda, se puede hacer comercio, se pueden hacer oficinas, solo se puede hacer uno de esos. ¿Cuánto puedo construir? ¿Tengo alguna limitación? ¿Debo apartarme del vecino, del lado, de los de atrás? ¿Qué debo tener en cuenta? Errores comunes que hay en ese sector, lo que tú decías. Ten presente las escaleras, los parqueaderos. Y normalmente con esas, digamos, el concepto inicial que nos dan, pues ya uno después va y plasma y confronta con lo que quiere realizar, y en la segunda visita ya lleva ya más un esquema básico de arquitectura y todo eso. ¿Tú qué recomiendas, digamos, en ese proceso? ¿Cuáles serían como las preguntas claves? Ponte tú en el lugar de un cliente y tú vas a representarlo ante una curaduría. ¿Cuáles serían esas preguntas claves que tú harías en esa primera visita ante el funcionario? Pero que de hecho lo haces porque es que vos asesoras en eso. Entonces... Digamos que el tema de los planos lo estaba visualizando cuando una persona contrata a un arquitecto y le dice, mira, yo quiero hacer tantas habitaciones, ¿cierto? Entonces ya es el propietario quien está haciendo la gestión. Entonces, para comprender un poco más los conceptos, pues yo les recomiendo que esté acompañado del plano. Pero si ya es un experto, una persona que ya ha trabajado la materia, lo que dice Luismi completamente, digamos que uno va, como se dice, al punto. Entonces, lo primero que yo pregunto si tengo un predio rural es cuáles son las afectaciones, estoy en suelo protegido, tengo riesgos de amenaza media, baja, alta, en este sector, ¿qué documentos debo tener adicionales? Un concepto de norma urbanística, un concepto de riesgo, de pronto para algunos predios un esquema básico. Entonces uno empieza a hacer preguntas más puntuales que de pronto me van a ayudar a desarrollar mi proyecto, o por lo contrario va a ser una complicación.
cuando son predios rurales. Cuando son predios urbanos, ya hablamos más de densidades, cuáles son los aislamientos, índices de ocupación, de construcción. Algo súper importante que tú has visto en los últimos proyectos ha sido el tema de parqueaderos, que a veces la limitante también es el número de parqueaderos que nos exigen para poder desarrollar X número de viviendas. También digamos que es importante en nuestra ciudad, un tema importante es el tema de la altura, porque debemos pedir un permiso a la Fuerza Aérea Colombiana. Entonces, cada sector y cada municipio tiene sus condiciones específicas. Hay otras que de pronto, digamos que el punto importante es la disponibilidad de servicios públicos, que es lo que pasa en el suelo rural, ¿cierto? Que se empieza a desarrollar de una forma tan desenfrenada que la única forma del municipio darle como un margen es frenando la disponibilidad de servicios. Ahí, bueno, y digamos que cuando empieza a contarnos todo esto, cobra cada vez más valor la importancia pues estar acompañados de un equipo de profesionales, ¿no? En este proceso, pues digamos que muchas veces tratamos de darle información a las personas para que muchos lleven su proceso de forma autónoma hasta cierto punto. Pero hay algo que yo normalmente pienso mucho y es que no solamente se trata de que tú accedas a la información, sino qué puedes hacer con la información que te están dando. Entonces, digamos que recordando procesos, hace poquito estábamos con uno donde estábamos acompañando al propietario, entonces le dijeron, y el predio está en una zona de patrimonio no sé qué, y siguieron hablando, y yo, un momento, espere, pare, usted dijo algo súper importante, ¿cómo así? No siga largo. Y la otra persona, ¿qué pasó? Eso es zona de patrimonio histórico. Sí, un momento, hagamos por favor ahí un doble clic. Ahora bien, explícame en qué consiste. Entonces dime qué limitaciones especiales tengo. Explícame las fachadas, cómo deben ser. Explícame, entonces, la fachada tiene que estar pintada solamente de dos colores, o blanco o verde. No, un momento, y los techos. Bueno, solo puede ser un techo terminado, no sé qué. ¿Y cuántos niveles? No, por el reglamento del patrimonio solamente puedes tener dos niveles más un altillo. Pero espérate, porque es que si no te sobrepregunto, pues tal vez no me estás dando toda la información. Entonces esto lo digo porque por más que uno a veces se prepare con preguntas claves para ir a la curaduría, también es muy importante sobre el camino, la información que me van dando, yo qué repregunto y en dónde empiezo a hacer doble clic, que son cosas que tal vez uno solamente va a saber es en ese momento que lo está viviendo. Y creo que ahí la importancia de lo que tú citabas, de estar acompañado de personas profesionales, como en este caso Valentina, como arquitectos ideal, o incluso pues la combinación de arquitectura con derecho urbano. Entonces, quería hacer esa acotación ahí porque creo que es muy valioso. Vale, hay un caso muy típico también, digamos así como está el fenómeno de los co-living, que es, quiero comprar un lote de terreno campestre a las afueras de la ciudad y sacar varios lotes, a lo que hoy en día le llamamos una parcelación campestre, o en algunos casos ni siquiera se hace una parcelación, sino una subdivisión material y nos evitamos la conformación de la propiedad horizontal. Entonces, cuéntanos un poco para aquellos que tengan eso en mente, que digan, me gustaría comprar un lote grande y parcelarlo y revender los lotes, ¿qué deberíamos tener en cuenta? ¿Qué deberíamos preguntar? ¿Qué proceso normalmente vive? ¿Qué licencias se necesitan? Luismi, para ese caso en específico, súper importante desde el momento inicial contar con toda la asesoría, porque hay predios, creería yo que casi el 80% de los predios rurales no se pueden parcelar de la forma que nos gustaría parcelar, porque los predios rurales que generalmente uno adquiere en un rango de los 10.000 metros cuadrados hasta los 40.000. Digamos que un predio más grande, uno no, digamos una persona que quiera hacer un desarrollo pequeño no lo proyecta, ¿cierto? Para este área de lote. Y la norma urbanística tiene plasmado algo en el territorio nacional y es la unidad agrícola familiar, que es la UAF. Entonces, dependiendo de la unidad agrícola familiar en cada municipio, así es el área mínima que yo puedo subdividir. Entonces, digamos cualquier cosa. Pongamos el ejemplo que tú compras un predio te venden 8.000 metros cuadrados, ¿cierto? Y tú dices, listo, en estos 8.000 yo quiero hacer tantas viviendas, unos lotes más o menos de 1.000 metros que construyan casas de 250. Y cuando vamos a curaduría, nos damos cuenta que el área mínimo para dividir son 10.000. Entonces ni siquiera nos alcanzaría el lote matriz para subdividir.
Entonces allí es donde empieza la figura de propiedad horizontal, ¿cierto? Uno empezar a ver cómo puede subdividir el lote. A veces lo que he visto y lo que, digamos, tiende a tener mayor fuerza en el suelo rural es la venta a través de porcentajes, que es la figura de proindiviso, exactamente, pero no es lo aconsejable. Entonces, digamos que en el aspecto inicial les recomendaría adquirir los documentos del predio y poder revisar si podemos hacer la parcelación. Si no podemos hacer parcelación, podemos subdividir, que sería también una muy buena opción. Eso sería lo inicial. Ahora decides que si uno va a subdividir y solamente permiten el área mínima subdividir, esa es como la primera pregunta que normalmente nosotros hacemos. ¿Cuánto es lo mínimo que acá permiten? Porque hay zonas donde permiten mínimo 6.000, otras mínimo 3.000, otras mínimo 1.500, mínimo 500 metros cuadrados. Digamos que se encuentra con un caso que citaste y es solamente permiten hasta 10.000 y pues el lote tiene 10.000, entonces decías, ahí nos metemos en propiedad horizontal. Ahí era meternos en proindiviso o hablar de propiedad horizontal de otra forma, otro consejo o recomendación que hay para esos casos. La figura de proindiviso, digamos que es una venta por porcentajes, ¿cierto? Entonces, para el tema de una inversión inmobiliaria, porque digamos tenemos un lote rural, yo no recomendaría el tema de proindiviso, porque si tú compras, digamos, el 10% de un lote, tú no estás comprando porcentaje, tú quieres comprar es área en metros, o sea, tú quieres saber de aquí hasta acá es mi lote. Pero si tú compras por proindiviso, tú estás comprando el 10% del lote, pero no sabes si está acá, si está acá, si está acá, si está acá. O sea, es un porcentaje abstracto. La subdivisión, si es algo alinderado, tienes los metros cuadrados, la propiedad horizontal también te permite alinderar, tener coeficientes. Entonces, digamos que la figura de proindiviso tocaría revisarla porque también hay lotes en donde la única opción es esa. Sí, para de pronto recapitular, si no has escuchado el tema de proindivisos, es, digamos, toda esta mesa es el lote y, como decía Valen, tú compras, pero no compras un área específica que está con límites claros, con linderos, como les decía, sino que tú tienes el 10% de todo, aunque te ubican en una parte, pero en realidad tú eres dueño de todo. ¿Qué es lo que sucede? Que todos son dueños de todo. ¿Y qué pasa cuando uno de ellos hace una edificación mejor que la del otro y en últimas todos son dueños de todo? ¿O qué pasa cuando de pronto en el desarrollo entra un proceso legal, un embargo contra alguien? Pues entra por el 10% de todo. Entonces tiene sus pros y sus contras, en algunos casos facilita, en algunos casos por esos riesgos es una forma más económica de adquirir, sin embargo sí genera ese inconveniente y esos riesgos. Bueno, vale, pasamos de pronto entonces a un proyecto de decir, adquiero un lote dentro de una ciudad y voy a levantar un edificio, no sé, 8 pisos, saco 20 apartaestudios, los cuales quiero revender de manera individual. Normalmente, ¿cómo es el proceso? ¿Qué licencias debo tener en cuenta? Pensemos en un proyecto de desarrollo inmobiliario y todas las posibles licencias, desde demoler, vender, o sea, cuéntanos un poco todas las posibles licencias que uno debe tener en el radar de que va a tener que solicitar en su momento. ¿Y el lote está totalmente vacío o hay una construcción? No, bueno, más dificultad. No, hay una construcción vieja que necesitamos quitar para poder hacer un edificio. Listo. En cuanto a modalidades, digamos, está la inicial, que es la demolición total. Licencia de demolición total. Entonces, las licencias de construcción, digamos que es el marco general y tiene una serie de modalidades. La primera modalidad sería demolición total, como el nombre lo dice, es tumbar todo. Entonces, tú puedes demoler todo para dos cosas. Una, si tú quieres iniciar tu construcción de forma inmediata, entonces ahí entra la segunda licencia, que es obra nueva, que es construir todo desde cero. Está la segunda licencia que aplicaría y es que de pronto tú quieras avanzar con la demolición, pero quieres dejar el predio de pronto allí esperando un tema de valorización o terminando algún proceso, entonces aplicas una licencia que se llama cerramiento, donde tú cercas todo tu lote, lo cierras para pues prever algún tipo de ocupación, así es. También encontramos cuando ya tienes una construcción existente, un acto, si bien no es una licencia, pero es un acto administrativo que son los reconocimientos. Los reconocimientos son construcciones que se ejecutaron a partir de cierto año y que la norma te permite reconocerlas, te permite legalizarlas. Otra modalidad es el reforzamiento estructural, cuando tienes una edificación
que de pronto le quieres ampliar otro piso, pero necesitas reforzar la estructura, entonces aplicas reforzamiento estructural. La modificación es cuando vas a hacer redistribución de espacios, cuando vas a cambiar una cubierta. Un ejemplo muy común es que las personas tienen la cubierta de su casa en losa y de pronto, no sé, pasó en algún momento que una persona dijo, no, tengo mucha filtración, la voy a cambiar a teja. ¿Tengo que pedir licencia? Sí, tienes que pedir licencia, una licencia de modificación para hacer ese cambio de cubierta. Está también la modalidad de ampliación, que como el nombre lo dice, cuando tú vayas a ampliar área, si quieres cubrir un patio, si quieres ampliar área disponible que ves en tu lote, ampliación. Eso serían a nivel general las modalidades que tenemos a nuestra disposición para poder desarrollar nuestro inmueble. Bueno, terminamos de construir el edificio y se debe hacer la propiedad horizontal, dividir cada una de las unidades, que tengan su matrícula inmobiliaria aparte y poder entregar y escriturar a cada propietario de cada una de las unidades. Cuéntanos un poco desde qué es la licencia de propiedad horizontal y todo ese proceso. Bueno, la propiedad horizontal se debe presentar ante la Curaduría Urbana. La propiedad horizontal lo que hace es independizar las unidades jurídicas. Entonces, ya no queda un inmueble completo, sino que va a quedar el apartamento 101, apartamento 201, o sea, ya toma una connotación que los vuelve independientes. Para curaduría se presenta un juego de planos adicionales, que son los planos de propiedad horizontal, donde alinderamos los bienes privados y los bienes comunes y ya se designan los coeficientes de participación dentro de la propiedad horizontal. Digamos que en curaduría ese sería el primer paso. Ya en el proceso para dejar constituida la propiedad horizontal debemos continuar pasando a notaría, luego pasar a instrumentos públicos para generar los certificados de tradición y por último a catastro para que ya nos haga la mutación del predial. Bueno, una última consulta, hablando de los casos comunes, tratando de recapitular la mayoría. Piensa en alguien que en algún momento tomó una casa y empezó como que no quiere la cosa y saquemos aquí un apartamento y luego otro y hagamos aquí un coliving en el segundo piso y el tercero además se construyó y la norma decía que en el cuarto no podía irme hasta el fondo y pues se fue hasta el fondo y sacó 5 pisos y sin parqueaderos y tiene ahí mal contado 4 o 5 pisos construidos. Y luego viene el tema o la pregunta de ¿puedo solicitar una licencia de reconocimiento a lo que ya hice hace 5, 8, 10 años? Bueno, los reconocimientos solo aplican para las construcciones ejecutadas antes del 2012. Entonces, si tú hiciste 4 o 5 pisos, pero lo hiciste posterior al 2012, dentro del marco jurídico y legal, no tendríamos una forma, una base para poderlo legalizar. Ya ahí lo que nosotros entraríamos a realizar es qué tanto de ese desarrollo podemos licenciar, podemos legalizar, cumpliendo dentro de los parámetros. Allí lo importante es que cada que cambia la norma urbanística, la norma se vuelve más restrictiva. Entonces puede que, digamos, en 2010 no exigían, no sé, voy a decir cualquier cosa, aislamientos laterales, pero ahora con el COD de ahora tenés que tener aislamientos laterales desde el tercer piso, pues el proyecto empieza ya a tener muchas restricciones. O sea, el reconocimiento está sujeto a que cumpla con las normas actuales. Si no cumple con las normas actuales, ¿no lo reconocen? No, el reconocimiento en caso de que lo primero para el reconocimiento es saber si tú puedes postularte un reconocimiento, por así decirlo. Entonces, cuando tú te vas a postular, digamos, no sé, a una beca, tú dices, voy a chequear primero si cumple los requisitos para postular. Para tú poder, digamos, adquirir un reconocimiento, tu construcción, tu edificación tuvo que haber estado finalizada antes del 2012. Esa es, digamos, la más importante en predios urbanos. En predios rurales tiene otras dos condiciones importantes y es que no puedes estar sobre zonas de amenaza de riesgo alta. Entonces, digamos, en una montaña o en algo que tiene una condición de deslizamiento, el municipio, por más de que hayas construido antes del 2012, no lo va a permitir. O en una zona de protección, como los cerros, los farallones. Vale, y el otro caso es, construyó el 2012 para acá, pero quiere solicitar, bueno, no sea un reconocimiento, sino ver de lo que hay que le pueden licenciar. Exactamente. Eso de lo que hay le pueden licenciar es lo que se ajuste a la norma urbana vigente. Así es. Entonces, al pasar del tiempo, digamos que
si uno como propietario tiene ya dentro del radar hacer la legalización, yo les recomendaría iniciar, porque a veces las personas esperan y quieren saber cuál es todo el proceso, pero cuánto me cuesta esta notaría, pero quiero saber. No, el tema de la legalización y el licenciamiento tiene una virtud, diría yo, que es que se puede hacer poco a poco, es de forma progresiva, porque tú necesitas primero contratar un profesional, luego que él te entregue los documentos, luego pasar por curaduría. Los pagos en curaduría son paulatinos, el pago del impuesto para curaduría también es paulatino, entonces digamos que teniendo estas que diría yo, como viabilidades, que las personas empiecen a legalizar lo más rápido que puedan, porque no sabemos el día de mañana qué norma nueva va a surgir que de pronto nos haga tener una restricción adicional. Ya. Finalmente, términos generales, porque sé que es imposible, digamos, darlo con un grado de precisión alta. Cuando hablamos de tiempos y de costos, más o menos para que nos llevemos una idea, del momento cero en que uno va, obviamente depende de qué tanto lo devuelvan y hacer ajustes, pero más o menos cuánto dura el trámite de una licencia o de las licencias más comunes y más o menos en grandes rasgos, costos aproximados. Luismi, pues como tú dices, en cada municipio varía, dependiendo si es curaduría, si es planeación, pero una licencia aproximada tú la puedes tramitar en 2 meses y medio hasta 5 meses, 5 o 6 meses. Lo importante también allí es que tú tengas un acompañamiento, porque a veces las entidades también se demoran de más. Entonces, si tú no conoces los tiempos en los que ellos te tienen que entregar, pues la licencia se te va a demorar mucho tiempo, y ni siquiera es porque te devuelvan los documentos, sino porque se pueden estar tomando tiempos para revisión. Ya, ok. Y en términos de costos aproximados, a un 40% aproximación más o menos. En costos, Pensemos en los costos normales, un edificio, no sé, 6 pisos, 20 apartaestudios, pensemos en un coliving, o sea, pensemos costos aproximados de licencias comunes, o un pequeño hotel, o sea, que además varía si es un hotel, si es un edificio de apartamentos, como para que la gente vaya viendo más o menos o dimensionando rangos aproximados de precios. Luismi, pues para ingresar a curaduría, dependiendo del estrato, allí prima el estrato, te van a decir cuánto debes pagar para ingresar el proyecto. Entonces, si es estrato 1, pagas 240.000 pesos, si es estrato 3, pagas 435. Es una inicial, como para tú apenas ingresar los documentos. Pero también depende mucho para calcularte el valor de las expensas. Primero el uso, si es una clínica, si es un centro comercial, si es vivienda. Y se cruza también con la variable del estrato y con la variable de la modalidad de licencia, porque no se cobra lo mismo si es reconocimiento, así es obra nueva o si es demolición. Entonces, generalmente pues las curadurías tienen como unos calculadores para uno poder ingresar y calcular más o menos, pero digamos una casa de 2 pisos, en estrato 1, estrato 2, una licencia le puede costar aproximadamente 1.800.000, 2 millones de pesos. También importante es que no solo es el costo de curaduría, sino que se debe acompañar de unos impuestos, que en este caso sería el impuesto de lineación urbana, que a rasgos generales es el mismo valor que vas a pagar en curaduría. Vale, muchas gracias. Gracias por el espacio. Invitadísimos a que nos dejen sus preguntas y que por supuesto si necesitan asesoría o compañía en alguno de sus proyectos, pues también nos escriban y podamos abrir espacio para acompañarles, ¿vale? Y conectarlos con Vali. Muchas gracias, Vali. Súper, muchas gracias.